bien, espero que ahora sí se esté compartiendo pantalla. Estoy atenta al chat. Muy bien, pregunta número 1, ¿sí? Indicar qué enunciado pertenece a las ideas que se desarrollaron en el Renacimiento. Muy bien, entonces estoy atenta al chat, ¿sí? ¿Qué ideas se desarrollaron durante el Renacimiento? Fue un renacer de la cultura grecolatina, como mencionábamos, ¿no? Fue una crítica a la filosofía medieval de corte teológico, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la clave de la pregunta número 1? ¿Defendieron en astronomía el sistema geocéntrico de Ptolomeo? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿cierto? Precisamente adoptaron una nueva perspectiva respecto de la Tierra, ¿no? Comprendieron que la Tierra era pues un cuerpo celeste que gira alrededor del Sol, la teoría heliocéntrica con Nicolás Copérnico, ¿no? ¿Cuál sería entonces la clave para la pregunta número 1? A ver. Destacaron la instrumentalización y la matematización de la ciencia, estudiaron el sujeto cognoscente en tanto determinaba el conocimiento. A ver, por ahí. La E. Desarrollaron el problema antropológico de la búsqueda de la felicidad. Falso. ¿Sí? Eso se da con las escuelas helenístico-romanas durante el siglo IV a.C. La clave es la letra B. Destacaron, ¿sí?, la instrumentalización, recordemos el telescopio de Galileo, ¿no? Y la matematización de la ciencia, ¿no? El punto de Arquímedes, ¿no? Muy bien, vamos con la 2. ¿Cuál es el filósofo que desarrolló la duda como método? A ver. D'Angelo nos dice, así es. Descartes, excelente. Acuérdense que la duda de Descartes nos lleva no al escepticismo radical de Pirrón de Elis, ¿no? Acuérdense que los escépticos practican la epogea, la suspensión del juicio, ¿no? No puedo llegar a conocer nada sobre la realidad, por lo tanto, me abstengo de emitir juicio. No, la duda de Descartes es una duda metódica porque es una duda que nos lleva a una base indubitable, una base certera, clara y distinta. Muy bien. 3, uno de los principios... ¿Perdón? La duda de Descartes se basa en el hombre, o sea, es antropológica, o sea, el método de Descartes. El método de Descartes. El método de Descartes posee 4 reglas. La primera regla es la evidencia. Y la evidencia consiste en encontrar una base de la que no podamos dudar, una certeza, un axioma, si gustas, a partir del cual empezar a construir el conocimiento humano. Me refiero a que el método de Descartes se basa en el hombre, o sea, es antropológico, o sea, de que se centra en el hombre, en busca de la verdad. Exacto, se centra, ¿sabes qué? Se centra en el yo. ¿Te parece? En vez de decir el hombre digamos, se centra en el yo. Porque así es. Acuérdate que el descubrimiento de Descartes, ¿cuál es? ¿Cuál es esa base indubitable? ¿Qué es lo que encuentra Descartes? La duda. La duda, ¿no? Al dudar se da cuenta Descartes que todo el tiempo estaba pensando, que es un sujeto pensante, que es una res cogitans, ¿no? Entonces acuérdate que el hallazgo de Descartes es el cogito ergo sum. Pienso, hay un yo que piensa. Ese yo, exactamente, Alexander, el sujeto cognoscente, ¿no? Ese yo, ¿no? Separado del cuerpo. Ojo, importante, porque Descartes concebía al ser humano como una dualidad, ¿no? Una res cogitans y una res extensa, ¿no? Entonces, ¿se entiende más o menos? ¿Sí? El hallazgo de Descartes es el cogito ergo sum, el yo pienso, él descubre el yo como base, ¿no? Un yo que piensa como base de todo el conocimiento humano. Espero que esté claro, más o menos. Sí, Miss, sí, entendí, claro. Perfecto, muchas gracias. Vamos con la 3. Uno de los principales problemas de la filosofía moderna fue, D'Angelo nos dice, el origen del conocimiento, así es. De ahí que la escuela racionalista abogue por la defensa de la razón como fuente del conocimiento y los empiristas la experiencia, como lo dice su nombre, empeiría, en griego experiencia. Muy bien, Ashley. 4. Y no solo el problema del conocimiento, sino también el problema de la verdad. 4. De acuerdo con la perspectiva de Hume, las impresiones son más intensas que las
que las ideas, así es. Les pregunto, muy bien Gabriel, muy bien Ashley, las ideas, ¿qué son para David Hume? ¿Qué son para este empirista que luego deviene escéptico tras cuestionar la idea de causalidad en Aristóteles? ¿Qué son las ideas para David Hume? Percepciones débiles, excelente, son percepciones. Muy bien, Gabriel, excelente. 5. Hume critica la idea de substancia porque esta idea no tiene el respaldo de ninguna. La substancia. Acuérdense que cuando hablamos de idea de substancia estamos hablando de Aristóteles. Teoría hilemórfica. Si bien el término substancia deriva del latín, ¿no? Porque los medievales van a leer a Aristóteles y lo van a traducir del griego al latín y lo van a interpretar, no van a utilizar la lógica aristotélica, la física aristotélica, ¿no? La filosofía aristotélica en general para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Por ejemplo, las 5 vías de Tomás de Aquino. Bueno, el concepto substancia, ¿sí? Es la unión de materia y forma. Muy bien, la clave sería impresión. Claro, tenemos una impresión de la materia, pero no tenemos impresiones de la sustancia, porque la sustancia es la esencia. ¿Hay algo ahí que suena? Miguel está practicando en este momento. Ok, digamos la impresión, ¿no? La sustancia es la esencia. Acuérdense que Aristóteles es discípulo de Platón. 20 años en la academia, pues, definitivamente hay una influencia de la doctrina de las ideas de Platón en Aristóteles, ¿no? Y él hace una crítica a esta doctrina. Sigamos, 6. Si Ana está escuchando la quinta sinfonía de Beethoven, según Descartes, estará adquiriendo una idea, a ver, veamos, una idea adventicia, excelente, Gabriel, muy bien, una idea adventicia, una idea que viene de los sentidos, ¿no? Pero según Hume estará teniendo una, parece que para Descartes habían 3 tipos de ideas: ideas innatas, la idea del yo, de la perfección, las leyes de la lógica, ¿no? Luego tenemos las ideas adventicias. Así es, muy bien, impresión, la clave es la letra C de Cartesius. Muy bien. 7. De acuerdo con el empirismo, la idea del sabor salado que se posee en la mente se explica cómo así yo tengo, ¿no?, una idea del sabor salado, del sabor amargo, ¿no?, de los sabores. Excelente, muy bien Ashley, Nicole, muy bien, por la experiencia de haber percibido tal sabor alguna vez. Excelente. Vayamos con la 8. Señale los temas de reflexión filosófica durante el Renacimiento. Muy bien, ¿cuáles fueron estos temas medulares en el Renacimiento? Acuérdense que hay una revaloración de la experimentación, ¿no?, cuantitativa de las ciencias, ¿no? Muy bien. Nicole nos menciona la letra... Ah, no, esa era para la pregunta anterior. ¿Cuál sería la clave aquí? A ver, D'Angelo Alexander... Sí, Ashley nos dice la letra E, el ser humano, el cosmos y la naturaleza. Muy bien, no solamente antropológica, ¿sí? El ser humano, pero dentro del cosmos, el punto arquimédico, el telescopio que nos permite ver otros cuerpos fuera, ¿no?, de la Tierra, ¿no? La naturaleza en general, ¿no? Un renovado interés en las prácticas científicas. 9. De acuerdo con el tipo de ideas de Descartes, las ideas que son inventadas por mi imaginación, como la idea del Minotauro de la mitología griega, es una idea... Ojo, ideas innatas son ideas que ya están en nosotros, en nosotras, antes de nacer, ¿no? Ahora, la idea de Minotauro, todo el mundo tiene una idea de Minotauro antes de nacer, tanto así que uno cuando... ¿Cuál sería? Sería una idea facticia, excelente, facticia o ficticia, una idea producto de la imaginación. Vamos con la última pregunta para cerciorarnos de haber refrescado un poquito lo que vimos en la sesión anterior. 10. En la época moderna, David Hume, en su tratado de la naturaleza humana, criticó la idea de sustancia, afirmando que tal cosa no existe, porque nunca ha sido... Por tanto, no podemos tener ninguna idea de sustancia. La crítica de Aristóteles, no solamente la idea de sustancia, sino también la idea de causalidad. Si conocer algo, acuérdense, si conocer algo es conocer sus causas.
si la causalidad es tan solo una manera de entender la realidad, pero que no es real, no hay algo así como causas y efectos, ¿no? Sino que hay sucesión, hay coexistencia. Exactamente, Manuel, es un error, es una cuestión de hábito, ¿no? Entonces, se vuelve escéptico, ¿no? Pero aquí la pregunta es distinta. Aquí nos están preguntando por la idea de sustancia. Muy bien. La sustancia no existe, la esencia no existe porque nunca ha sido. ¿Cuál sería la clave ahí? Porque nunca ha sido. Nunca ha sido planteada, nunca ha sido percibida, nunca ha sido imaginada, nunca ha sido soñada, sentida. Estamos muy bien de tiempo. A ver, ¿hay clave o no hay clave? Muy bien, y la clave sería entonces la D, ¿cierto? Porque la idea de sustancia, ¿no? Nunca ha sido percibida porque es de carácter metafísico, es una esencia, no puede ser percibida con los sentidos. ¿Sí? ¿Está todo bien? Espero que sí. Muy bien, entonces voy a continuar compartiendo pantalla. A ver, un momentito. Espero que si hay alguna pregunta, alguna consulta. Ah, ya, ok, Ashley, muchas gracias. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es, ok, gracias. Entonces, un momentito. Ok, muy bien, todo claro. Vamos a empezar con la ilustración. El día de hoy vamos a ver un tema sumamente importante, ¿sí? El tema de la ilustración. ¿Qué fue la ilustración? Bueno, la ilustración fue un movimiento cultural, ¿sí? Un movimiento cultural. ¿Quiénes formaron parte de este movimiento cultural? Me indican por ahí si se llega a ver. No, sí, supongo que sí, porque sí. Ok, perfecto. Listo. Entonces, la ilustración fue un movimiento cultural. Un movimiento cultural desarrollado durante el siglo XVIII, en donde en Europa continental, ¿sí? Movilizado por quienes, por integrantes de clases media, media alta, que se reunían pues en sus casas, eh, preguntándose cómo deberíamos replantear la legislación, cómo deberíamos replantear el ejercicio político, cómo deberíamos replantear la educación para poder generar ciudadanos, ¿no? Que puedan convivir, ¿no? Que puedan convivir dentro de un mismo territorio sin aniquilarse mutuamente, ¿no? Entonces, acuérdense que esto es la ilustración, este movimiento cultural del siglo XVIII, es también una continuación de la crítica que se inicia en la Edad Moderna a esta filosofía teológica, ¿no? Y esta concepción clerical de la realidad, ¿no? Muy bien, entonces, representantes importantes de la ilustración tenemos a Montesquieu, Voltaire y Rousseau. Muy bien, continuamos. Muy bien, entonces, ¿qué entendemos por ilustración? ¿Sí? Como les mencionaba, este movimiento cultural, aquí tenemos esta pintura, ¿no? Tenemos una mujer izando la bandera de Francia, y es muy importante, ¿sí?, la repercusión que las ideas ilustradas tuvieron en Francia, porque van a ocasionar en 1789 la revolución, ¿no? Una revolución de la clase burguesa, ¿no? Quienes finalmente ya con Robespierre, con el terror de Robespierre, ¿no?, se van a desentender de los intereses populares. Muy bien, entonces continúo, ¿sí? ¿Quiénes fueron los filósofos ilustrados? Bueno, lo que les mencionaba, ¿no? Intelectuales de clase acomodada, ¿sí? Que comprendieron al individuo a partir de los planteamientos cartesianos, ¿no?, de la modernidad. Es decir, los seres humanos son comprendidos como individuo en tanto seres racionales, ¿no? Y además poseen derechos por naturaleza. Esto lo vamos a ver sobre todo en filosofía política con John Locke, ¿sí? Entonces, los seres humanos, pues, al nacer ya tienen derechos, ¿no? Y además es el individuo, este yo pensante, ¿no?, tiene la capacidad de fundar una sociedad y de poder vivir dentro de una comunidad de individuos. Entonces, es muy importante, sí, la naturaleza racional de los individuos.
¿Okay? Entonces, ¿por qué? Porque la razón es precisamente, aquí nos dice, ¿no? Tiene un efecto igualador sobre la realidad. Somos iguales en tanto ejercemos la razón, ¿no? En tanto decidimos racionalmente, ¿no? Representantes tenemos a Voltaire, este filósofo francés, ¿no? ¿No? Se habla, el siglo XVIII es el siglo de las luces, o también denominado el siglo de Voltaire, para comprender un poco la importancia de este pensador, quien va a escribir diferentes obras teatrales, ¿no? El Tratado sobre la Tolerancia, memorable, en donde aborda el tema de Jean Calas, una persona protestante, ¿no? Quien va a ser asesinada por ser acusado de asesinar a su propio hijo por una cuestión de disputas religiosas, ¿no? Entonces eran muy cruentas las luchas ideológico-religiosas durante esta época. Acuérdense, la Santa Inquisición, la persecución a los pensadores, ¿no? El arresto domiciliario perpetuo de Galileo Galilei, la quema de Giordano Bruno, ¿no? Y así, no solamente con personajes ilustres, sino con personas comunes, ¿no? Quienes no tenían, pues, esta fama, ¿no? También sufrían, sobre todo, estos abusos a sus derechos, ¿no? Entonces esta es la época en donde recién se está planteando lo que más tarde va a ser la Declaración de los Derechos Humanos universales, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son las características de la ilustración? Bueno, a nivel económico, sí, se habla de una ausencia del Estado en asuntos comerciales. Acuérdense que aquí ya estamos a puertas de la primera revolución industrial, ¿no? En el aspecto filosófico hay una confianza en la autonomía de la razón. Solo por medio de la razón podremos desarrollar vidas que no podemos hablar de vidas virtuosas, ¿no? Porque ya no estamos en la ética aristotélica, ¿no? Ni platónica, pero podremos convivir en sociedad. Entonces aquí también aparece, ¿no? Y se asienta la idea de progreso que hasta el día de hoy nos influye, ¿no? La idea de progreso, esta noción de que la humanidad progresa a lo largo de la historia por medio de la educación, ¿no? Hay un proceso de civilización, pero ¿es realmente un proceso civilizatorio el que atravesamos por medio de la educación ilustrada? ¿Sí? Entonces, las ideas ilustradas también, siglo XVIII, acuérdense, ¿no? Aquí vamos a bicentenario, 200 años, ¿no? 1821, la Declaración de la Independencia fue precisamente producto de la influencia de estas ideas libertarias de la Ilustración, ¿no? La noción de república también se plantea en esta época. Nosotras vivimos en una república. Entonces es muy importante la influencia de las ideas ilustradas dentro del desarrollo, por ejemplo, de los países latinoamericanos, incluyendo el Perú, ¿no? Muy bien, en el aspecto político, la defensa de la libertad de los derechos del hombre, el fomento de la tolerancia política y religiosa y la división de poderes para evitar la corrupción. Esto sobre todo con Montesquieu, ¿sí? La división de poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿sí? Muy bien, entonces, continuamos. Muy bien, Montesquieu, sí, justo vamos a abordarlo. Alexander nos pregunta, ¿es verdad que la educación fue en ese momento de índole ilustrativo dogmática? Sí, Diderot y D'Alembert ya van a ser los responsables principales de la publicación de la Enciclopedia Ilustrada, que fue un conjunto de conocimientos a nivel científico, a nivel filosófico, ¿no? Que se planteó la difusión, porque acuérdense que también Gutenberg, siglo XV, aparece la imprenta, ¿no? Entonces hay una, por decirlo de alguna manera, una democratización de los textos, ¿no? El primer libro que se imprime es la Biblia, entonces esto lo que va a permitir es una diversas interpretaciones del texto bíblico, ¿no? Y un cuestionamiento del protestantismo, la Reforma, Lutero, ¿no? Entonces, vamos a tener aquí una continuación de la crítica a la clase clerical como intermediaria para los asuntos religiosos, ¿no? Y bueno, en la enciclopedia, ¿no? Diderot y D'Alembert van a ser perseguidos porque esta enciclopedia estaba escrita en clave no clerical, ¿no?
ya no había una sumisión a la Iglesia católica, sino que se defendía un lenguaje objetivo de difusión de la ciencia y de las artes. ¿Ok? Pero vamos a ver, Alexander, que dentro del movimiento ilustrado también habían críticos, ¿no? Rousseau, Jacques Rousseau. Sí, un momentito, por favor. Disculpen, estoy ahorita en medio de la clase, por eso disculpen. Muy bien, entonces van a ser perseguidos, ¿no?, por la publicación de esta enciclopedia. Entonces, Montesquieu sí va a desarrollar sobre todo el aspecto político, ¿no? Sobre todo nos vamos a centrar en su texto El espíritu de las leyes, de 1748. ¿Qué título más sugerente, no? ¿Cuál es el espíritu de las leyes? Es decir, ¿cuál es la naturaleza de las leyes? ¿Cómo así surgen las leyes, no? Y ahí nos va a hablar de las leyes naturales, a las que estamos sujetos en tanto cuerpos físicos, y las leyes positivas, que tienen que ver con el contexto, con el clima, los aspectos históricos, ¿no? Luego, ¿qué más? Con Montesquieu también tenemos una defensa, ¿sí?, de los ideales político-educativos, es decir, ¿por qué las artes y las ciencias generan progreso? ¿Por qué debemos estudiar? ¿Por qué debemos aprender historia universal? ¿Por qué la filosofía? ¿Por qué vamos a estudiar esto? Bueno, Montesquieu, ¿no? Número uno, porque motiva nuestra curiosidad. Rousseau va a ser muy crítico de esto. Para Rousseau, a diferencia de Montesquieu, la curiosidad no es una virtud, es un vicio, ¿no? Entonces, por ahí ya vemos que dentro del movimiento cultural ilustrado del siglo XVIII hay también análisis críticos, ¿ya? Muy importante. Cultiva el amor a los estudios, ¿no?, un interés por el conocimiento, libera de prejuicios, ¿sí?, y da utilidad y comodidades, ¿no? Los avances científicos nos permiten el confort, ¿no? Muy bien. Filosofía del derecho, las leyes. En este libro, ¿no?, El espíritu de las leyes, precisamente Montesquieu nos habla de las leyes naturales, que son universales y que valen para todos los seres humanos, ¿sí?, en tanto cuerpos físicos. Luego las leyes positivas, ¿no?, las leyes positivas, que son las leyes políticas y civiles, es decir, que tienen que ver con las características del territorio en donde se va a dar la legislación, ¿no? Una ley que funciona en una región, ¿no?, una ley que funciona, no sé, en Holanda, ¿no?, quizá no funcione en el Perú, ¿no?, debido a diferentes factores. ¿De qué índole? Climáticos, económicos, sociales, históricos, inclusive morales, ¿no? Entonces, esta aclaración nos la plantea Montesquieu. Las formas de Estado, ¿no? Las formas de Estado, Montesquieu nos habla de las tres formas, nos habla del Estado despótico, ¿no? Y es un poco, recuérdense que esto también un poco, ¿quién lo hace? Lo hace Aristóteles, ¿no? Aristóteles también, en su libro Política, a diferencia de su maestro Platón, no plantea un sistema ideal de gobierno para la reforma de la polis que estaba en crisis, ¿no? Que es precisamente lo que hace Platón en la República, o Politeia, sino que Aristóteles lo que hace es no plantear un gobierno ideal, sino cuáles son las formas de gobierno realmente existentes y las analiza. Montesquieu también está haciendo algo similar y nos plantea tres formas de gobierno. La forma despótica, donde gobierna una sola persona y según sus propios intereses, ¿no? Y además lo hace por medio del terror. Esto es muy importante, ¿no? Entonces Montesquieu lo que quiere es aclarar cómo se manifiesta o cómo se desarrolla esta forma de gobierno despótica y qué hay que hacer para evitarla. Precisamente la división de poderes, que no es una propuesta propia, ¿no?, de Montesquieu, pero Montesquieu suscribe esta división de poderes porque permitirían la libertad política, es decir, garantizarían la ausencia de despotismo, ¿no? Por otro lado tenemos ¿sí?, la forma de Estado monárquico, ¿no? Gobierna una sola persona y según leyes fijas. Entonces, aquí ya no prevalece el horror, aquí prevalece el honor y los privilegios. Entonces, aquí Montesquieu está analizando la sociedad feudal, ¿no? La sociedad feudal, entonces,
Y eso es un poco también lo que se le critica a Montesquieu, ¿no? De cierta manera defender esta forma de gobierno monárquico, ¿no? Se basaría en el honor, en los privilegios, pero ¿cuándo se corrompe? Parece que Aristóteles también, ¿no? Nos habla de formas virtuosas de gobierno y formas corruptas. Muy bien, entonces, ¿cuándo se corrompe? Cuando se corrompe genera esclavitud, ¿no? Y genera falta de respeto, ¿no? Parece que para Aristóteles una monarquía es una forma de gobierno virtuosa que deviene viciosa cuando gobierna uno solo según su propio criterio, ¿no? Se deviene en tiranía. Muy bien, y la forma de gobierno republicana, ¿no? Donde gobierna el pueblo como soberano, se basa en la virtud y en los principios cívicos, nuevamente la virtud, ¿no? La ética aristotélica es una ética de la virtud también, ¿no? Ahí vemos que los ilustrados, ¿a quiénes están leyendo? Están leyendo los clásicos, ¿no? Están leyendo los clásicos, ¿no? Son herederos del Renacimiento, ¿no? Importante, ante la ley son iguales el gobernante y el gobernado, ¿sí? Esto es sumamente importante, ¿no? Entonces, pero también recordemos que existió también esto del fenómeno del despotismo ilustrado, ¿no? Como los monarcas absolutistas europeos durante la segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Aplicaron estas ideas ilustradas, ¿sí? Pero sin un verdadero compromiso con los intereses del pueblo, ¿no? Muy bien. Tenemos entonces división de poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué deben ser poderes divididos? Porque si se concentra el poder en un solo campo, entonces se corre el riesgo de despotismo, ¿no? De concentración de poder, de generar una tiranía o, en todo caso, una dictadura. ¿No? Precisamente ahora estamos alarmados, ¿no? Supuestamente por estas presuntas no sé, posibilidades de caer en un gobierno dictatorial, ¿no? Hay que informarnos bien, ¿sí? Hay que informarnos bien. Muy bien, sigamos. Entonces, ¿para qué la división de poderes? Para garantizar la libertad política de los ciudadanos y para evitar el despotismo, ¿no? Muy bien, hablemos un poquito de Voltaire, ¿sí? Voltaire se opone al dogmatismo religioso porque para Voltaire las religiones son la fuente, la causa de la intolerancia, ¿no? De la superstición, ¿sí? Entonces, debemos depurarlas. ¿Y cómo? Por medio de una educación ilustrada, por medio de la razón. ¿No? Tenemos algunas obras, cartas filosóficas, el siglo de Luis XIV, Cándido, Tratado sobre la tolerancia, ¿no? Entonces, es interesante porque Voltaire llega a la idea de Dios, ¿no? Si bien hay un rechazo, Profesora, una crítica, sí. ¿puede para tomarle foto a la anterior? Todo este material está en su aula virtual. Ah, ya. Ya. ¿Cuál está? Espero que me hayas podido tomar una captura. Muy bien. Entonces, Voltaire llega a la idea de Dios, pero no por medio de la fe, como durante toda la Edad Media, ¿no? Patrística, ¿no? La fe por encima de la razón, ¿no? Claro, la filosofía sierva de la teología. Ok, pero el Dios de Voltaire es un Dios al que llega por vía racional. Es decir, Voltaire nos dice, es como, y suscribe también a la idea de Newton, ¿no? Que está, les sugiero que por favor le den una leidita a esta lámina mientras voy un poco hilvanando estas ideas. Tanto Newton, filósofo de la naturaleza, ¿no? Como, acá hay una frase, me parece, de Newton. Ahí está. Como Voltaire, consideran que si así no existiese Dios, la mente humana, la razón humana lo propondría. ¿Por qué? Porque le tendría que atribuir, ¿no? A algo la causa de todo lo existente, ¿no? Este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y cometas, nos dice Newton, no pudo haber sido menos creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente, Dios. Entonces, pero llegan por medio de la razón, no por medio de la fe, a la idea de un Dios, ¿no? Entonces es una religión racional, ¿no? La religión de Voltaire, la religión racional. ¿Por qué no existe democracia para Montesquieu? La república implicaría un modo democrático, ¿no? Porque es el pueblo es el soberano, ¿no? Pero aquí hablamos de una república constitucional, ¿no? ¿Qué implicaría una dinámica democrática? Sí existe, Alexander.
¿no? Con el término democracia, ¿no? Demos, pueblo, kratos, ¿no? Poder, el poder del pueblo. Y precisamente la república, ¿sí? Implícitamente sí, una república considera que el pueblo es soberano. Entonces, gobierna el pueblo, se vive en condiciones democráticas. Muy bien. Entonces, un poco para cerrar la idea de deísmo, ¿no? Dios es considerado como un relojero, ¿no? Como un relojero, quien solamente tendría pues la función de dar cuerda a este reloj y luego ya un poco desentenderse de su creación. Filosofía de la historia. Voltaire consideró que debíamos replantear la manera como comprendíamos la historia, ¿sí? Deberíamos comprender la historia racionalmente, porque hasta su época, hasta el siglo XVIII, se comprendía la historia como a partir de la interpretación bíblica de la historia. Entonces, lo que propone Voltaire, ¿no? Con la redacción de una enciclopedia, es comprender la historia a partir de 5 hechos objetivos, ¿no? La Atenas de Pericles, la Atenas del siglo V a.C., la Atenas en donde aparece Sócrates, ¿no? La Roma de César, ¿sí? La subordinación, ¿no? La esclavitud, Edad Media, se interrumpe el progreso, ¿no? Una crítica a el dominio clerical sobre el ámbito educativo, religioso y demás, ¿no? La Florencia de los Medici, que hace referencia al Renacimiento, ¿no? Y la Francia de Luis XIV. Muy bien. Entonces vamos a comprender la realidad ya no como un fenómeno lineal bíblico, ¿no? En donde el final sería un final de redención, pero se sustituye de alguna manera por la idea de progreso, ¿no? Entonces este es algo que nos está pasando factura justo ahora, ¿no? Quizá. Como Hegel, excelente, Renato, sí. Con Hegel ahí ya tenemos una noción de progreso totalmente afincada. Hegel es siglo XIX, entonces ahí ya vemos las influencias, ¿no? Sumamente interesante va a estar la clase de Hegel a propósito de la fenomenología del espíritu, cómo la humanidad progresa a lo largo de la historia. Precisamente en Hegel el aspecto social se va a poner de relieve, quizá, ¿no? Por este interés de los ilustrados en el aspecto objetivo histórico, ¿no? Del desarrollo de la humanidad. Qué buena acotación, Renato. Muy bien, continuemos. Entonces, este texto de Voltaire, Tratado sobre la Tolerancia, cuenta pues un poco, es una campaña de prensa que realiza Voltaire en defensa de Jean Calas, ¿no? Porque a Jean Calas lo asesinan precisamente por una disputa de corte ideológico-religioso, pero por medio de estas cartas, Voltaire impide el asesinato de la familia completa, ¿no? De la familia Calas completa, ¿no? Entonces, gracias a esta intervención de Voltaire, se logra impedir el asesinato de otros miembros de la familia Calas, ¿no? Por disputas de corte ideológico-religiosa. ¿No? Entonces, hay que difundir la tolerancia, ¿sí? ¿Por qué hay que difundir la tolerancia? Porque... ¿Por qué? Porque es un mecanismo para evitar, pues, las relaciones de violencia, ¿no? Importante. Se debe a la razón la posibilidad de entendernos y tolerarnos, ¿no? Sobre todo ahora que vivimos en una época de un populismo evidente, ¿no? Entonces, recordar un poco estas ideas ilustradas, ¿no? Pero siempre de manera crítica y siempre viéndolo desde el siglo XXI, ¿no? Muy bien, continuemos. Jacques Rousseau, 1712-1778, es un integrante crítico del movimiento cultural de la Ilustración del siglo XVIII. Entonces, Rousseau es el filósofo de la educación. Él, ¿cómo entra en contacto? Él no es francés, él es suizo, entra en contacto por medio de David Hume, acuérdense de este empirista, quien también forma parte del movimiento ilustrado, ¿no? Porque es un movimiento que implicaba a varias personas, ¿no? Varios intelectuales a lo largo alrededor del mundo se juntaron precisamente para trabajar en pos de nuevas legislaciones, de una nueva comprensión del ser humano, de una mayor tolerancia, ¿no? De una defensa de la razón, ¿no? Entonces,
muy importante, muy importante esta época y este movimiento, la Ilustración siglo XVIII. Entonces, Rousseau considera, ¿no? Entabla amistad con Diderot a propósito de David Hume. Kant, Emmanuel Kant también forma parte de este movimiento, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, David Hume, D'Alembert, Diderot, ¿sí? Bueno, y diversos intelectuales de la época. Muy bien, se le considera uno de los filósofos políticos más importantes de la modernidad. Con él en el contrato social vamos a comprender que el Estado aparece como un fenómeno humano producto de un contrato, ¿no? Es decir, para Rousseau existía algo así como un estado de naturaleza, un estado en la historia, hay un momento primitivo, hay un momento inicial en donde los seres humanos éramos buenos salvajes, es decir, no estábamos corrompidos por la educación ilustrada, no estábamos corrompidos por esta noción de progreso, de civilización, porque Rousseau considera que la educación ilustrada, la educación enciclopédica, no está orientada hacia la convivencia, sino que está orientada hacia el egoísmo, hacia la hipocresía, ¿no? hacia la crueldad, ¿no? Nos volvemos seres egoístas y ya no tenemos la capacidad de convivir, ¿no? Como comunidad. Todo eso lo dice por el descubrimiento de América. También Alexander, ¿no? También. Entonces, este estado de naturaleza es un estado en el que la humanidad se encontraba, pero que luego se da cuenta, ¿no? Ojo, para Rousseau los seres humanos somos buenos por naturaleza. ¿Qué nos corrompe? La sociedad. La educación ilustrada, la educación que no está orientada a los valores, ¿no? Entonces, en el Emilio, o sobre la educación, Rousseau plantea una reforma educativa basada en los valores, porque considera que los seres humanos tenemos al nacer, en tanto, por eso se va a enfocar mucho en la importancia de los niños, de las niñas, ¿no? Entonces, los seres humanos al nacer poseen los sentimientos nobles, el amor de sí, el amor hacia sí mismos, el autocuidado, ¿no? No es una sociedad inclinada, o en todo caso, no está inclinada hacia el suicidio, ¿no? Como a veces están inclinados ciertos ideales, ¿no? Hacia el suicidio, hacia la autodestrucción. No, hay el buen salvaje para Rousseau en este estado de naturaleza conserva una noción de autocuidado y de compasión. Todavía es capaz de dolerse por el sufrimiento ajeno. Pero luego del proceso civilizatorio se pierden estos valores, ¿no? Se pierden estos sentimientos básicos del amor de sí y la compasión. Y la civilización lo que hace es convertirnos en seres hipócritas y egoístas, ¿no? Entonces, esa es la crítica desde dentro que hace Rousseau, ¿no? Por otro lado, en cuanto al contrato social, ¿sí? Como les mencionaba, Rousseau considera que la libertad del ciudadano se garantiza a través de un contrato social. ¿Qué significa eso? Que después del estado de naturaleza nos dimos cuenta que necesitamos asociarnos para poder sobrevivir. Necesitamos vivir en comunidad para poder sobrevivir. Y es así como surge el Estado. Los seres humanos, para Rousseau, en este proceso, en este estado de naturaleza, acordarían, ¿no?, renunciar a sus intereses individuales, exactamente, pero eso lo vamos a ver, Renato, con Hobbes, con Thomas Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes también es un contractualista, ojo, a todos estos pensadores que consideran que el Estado se inaugura a partir de un contrato social, que las instituciones se inauguran a partir de un contrato social, se les denomina contractualistas. Thomas Hobbes era un contractualista quien en su libro Leviatán consideraba, a diferencia de Rousseau, que los seres humanos no son buenos por naturaleza, sino que son lobos entre sí. ¿No? Él utiliza, ¿no?, lupus. ¿No? Son lobos entre sí. Para Hobbes el ser humano es malo por naturaleza y para no morir brutalmente, citándote Renato, ¿sí?, se asocian y se crea un contrato y se le da todo el poder al Estado. El asunto con Hobbes es que este Estado es un leviatán, este Estado es como un monstruo, ¿no? El leviatán es una figura bíblica, ¿no? Es como un monstruo que
un crustáceo más exactamente, ¿no? que posee todo el poder. Entonces el Estado es concebido como la concentración del poder, ¿no? Incuestionable. En cambio, para Rousseau no. ¿Sí? Para Rousseau los seres humanos no son lobos entre sí, sino que son buenos por naturaleza, ¿no? Y que deben renunciar a sus intereses individuales para constituir un bien colectivo. Pero ¿cómo se constituye un bien colectivo? Debemos, pues, defender no los bienes individuales, sino considerarnos dentro de una comunidad y que la ley encarne el bien común, aquello que buscamos todos, todas, en tanto seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, si la voluntad general, ¿no?, se plasma por medio de la legislación, ¿no? Entonces, ojo, aquí recién se está ideando todo esto. Nosotros vivimos las consecuencias, ¿no?, del fenómeno de la corrupción dentro de las instituciones, pero aquí, siglo XVIII, ¿no?, se está tratando de replantear esto, ¿no? De repente ahora en el siglo XXI deberíamos hacer una revisión de estos ideales, ¿no?, y perfeccionarlos, ¿no?, y reformarlos, y replantearlos de acuerdo a las vivencias, ¿no? Muy bien, entonces, por eso es importante obedecer a la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la ley encarna el bien común. Pero ¿qué pasa cuando la ley no encarna el bien común? ¿Se le debe obediencia bajo toda circunstancia? Por eso es muy importante el pensamiento crítico, ¿no?, para poder discernir si es que en realidad la ley encarna el bienestar común y no el bien o el bienestar de ciertos sectores de la población, ¿no? Muy bien, entonces, por eso para Rousseau, sí, se debe obediencia a la ley porque la ley encarna esta voluntad general. Y entonces es importante replantear el proceso educativo. ¿Por qué? Porque este amor de sí natural en los seres humanos se puede convertir en amor a la patria, ¿sí? Se puede convertir en un sentimiento de filiación, filia, amor, inclinación, amistad, ¿no? Recordemos un poco la etimología de la palabra filosofía, ¿no? Establecer una relación con la comunidad, ¿no?, cercana. Entonces, por eso es muy importante la educación en valores, ¿no?, y cerciorarnos de que esa educación enciclopédica, que esa educación objetiva, científica, también tenga una orientación hacia el bienestar de la colectividad, ¿no? Entonces es muy importante lo que está aquí planteando Rousseau, más allá de todas las críticas que se puede hacer a la biografía de Rousseau, ¿no?, que tuvo hijos, que no reconoció y demás, ¿no? Entonces también hay que ahondar en quiénes fueron estos personajes, ¿no?, y cuáles fueron también sus propuestas, ¿no? Eso también abre un debate filosófico, ¿no? Debemos tener en cuenta la información biográfica de estos intelectuales para poder considerar sus planteamientos filosóficos. Eso también lo vamos a ver en Martin Heidegger y su relación con el nazismo, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, a ver, me gustaría leer solamente esta partecita, a ver si logro sintetizar, ¿no? La educación para Rousseau es, al final, una educación cívica que forma ciudadanos amantes de su patria y respetuosos de la ley, ley que es concebida como simbolización, encarnación, por decirlo de alguna manera, materialización del bienestar común, de la voluntad general, ¿no? Entonces, eso sería un poco lo que tenemos que ver el día de hoy. Me encanta. Tenemos muy buen tiempo. No sé si hay alguna pregunta, alguna consulta. Si gustan, podríamos ir en este tiempito que nos queda respondiendo algunas preguntas del boletín, si gustan. ¿Les parece? De manera que nos vamos adelantando. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Sí? Ok. Listo, ok, entonces. Ya. Miss, a priori o posteriori.
estos son dos términos latinos, sí, requiere de la experiencia para ser validado. ¿Qué es a posteriori? Algo que requiere de la experiencia para ser validado, ¿sí? Eso lo vamos a ver con Kant. Muy bien, entonces voy a compartir algunas preguntas de esta sesión, ¿ya? Para aprovechar este tiempito que nos queda. Voy a quitar un poquito aquí las claves para que, para que puedan ejercitar un poco lo que hemos aprendido el día de hoy, ¿no? Les recomiendo, por favor, los textos de Voltaire son bastante jocosos, interesantes, y si pueden ir revisando algo de contractualismo también sería interesante, porque lo vamos a seguir viendo. Ahora que lo mencionas, Miguel, una de Kant, ¿no? Ahora, ¿qué significa sapere aude? Lo voy a escribir aquí. Sapere aude, mientras va cargando. Sapere aude, ¿qué significa? Atrévete a pensar por ti mismo, por ti misma, ¿sí? Salgamos de la minoría de edad, pensemos por nuestra cuenta. Eso es un poco la defensa de Kant como representante de la Ilustración. Muy bien. Listo, pregunta número 1. Ok, nos quedan 2 minutitos. Voltaire afirmó, no comparto lo que dices, pero defenderé. Espérense, aquí voy a poner Kant, ¿ya? Para que recuerden que esta frase es de Kant, ¿sí? Atrévete a pensar por ti mismo, por ti misma. Ok. Voltaire afirmó, no comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Conmovedor. Interesante el ímpetu de este movimiento cultural, ¿no? Muy bien, entonces tal frase resaltaría la defensa del valor de ¿de qué? Sin la cual en una sociedad no podría haber armonía. ¿Cuál sería? De la libertad. No comparto lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. ¿Sí? Tal frase resaltaría la defensa del valor de la libertad, Tolerancia. ¿seguros? De la tolerancia, así es. ¿Qué nos diría el día de hoy sobre la tolerancia Voltaire? ¿No? 2. Indique la alternativa que se adecue. Les invito a leer el Tratado sobre la Tolerancia para que puedan estudiar un poquito más sobre el caso de Jean Calas, ¿no? Y cómo se relaciona con nuestra actualidad. 2. Indique la alternativa que se adecue al pensamiento de Voltaire. Veamos, ¿la existencia de Dios se basa en la fe y no en la razón? Muy bien, Isabela. Gabriel nos dice falso, ¿no? En el deísmo, Dios crea el mundo, pero actúa en él. Acuérdense que en el deísmo tiene una idea de Dios como un relojero que, ¿no? Da cuerda al reloj, pero luego el reloj sigue su propio mecanismo, ¿no? La mecánica, importante. Falso. C. Dios existe en tanto causa originaria del universo. La religión cristiana lleva la tolerancia y la comprensión. La tolerancia no origina distintos tipos de gobierno. ¿Cuál sería la clave? Indica la alternativa ¿cuál sería la religión cristiana? Lleva la religión, para Voltaire, ninguna religión. O mejor dicho, todas las religiones son la fuente de supersticiones para Voltaire. Entonces la D no podría ser. ¿Cuál sería la clave? Alexander nos dice la letra C. Dios existe en tanto causa originaria del universo. Así Dios no existiera, la razón humana lo inventaría porque requeriría de una causa para dar cuenta de todo lo existente. Muy bien, la letra C. 3. El siguiente enunciado, si Dios no existiera, habría que inventarlo, pero la naturaleza entera nos dice que existe, muestra la posición de Voltaire frente a la religión. Así es, muy bien, Nicole, muy bien, Gabriel, muy bien, Alexander. Deísmo, ¿no? Y nos vamos a quedar ahí porque ya son ¿no? Ya es 1:46. Listo, entonces, la siguiente clase empezamos desde la pregunta 4. ¿Les parece? ¿Sí? Muy bien, entonces espero que se haya podido comprender la sesión de hoy.